Recuerden que esta semana estaré subiendo resúmenes de películas mexicanas, esto por las fiestas patrias aquí en México, así que hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de los olvidados. Todo empieza con esta voz en off que nos dice que las grandes ciudades del mundo como Nueva York, París, Londres, esconden detrás de sus grandes edificios hogares de miseria que albergan niños desnutridos, sin higiene, sin escuela, básicamente un semillero de futuros delincuentes. De ahí nos vamos a la Ciudad de México, lugar que no escapa de estos hechos, donde conocemos a este grupo de jóvenes quienes estaban jugando al torero. De este grupo los más descartables son Pedro, Julián y el Cacarizo. En el lugar todos estaban dando a las 3, bueno, a excepción de Julián, ya que él tenía que ir a trabajar. Pero antes este Cacarizo le dijo a Julián que un tal Jaibo se había escapado de la escuela correccional. Y se estarán preguntando quién cojones era el Jaibo, pues el Jaibo era este chico que estaba disfrutando de la libertad comprando tortas. Bueno, esto ni tanto, ya que lo andaban buscando y digamos que el Jaibo se tenía que esconder. Oh shit. Here we go again. Más tarde el Jaibo se reunió con su grupo de amigos, donde les contó sus experiencias en la correccional, y a todo esto nos enteramos que el Jaibo había sido encerrado por culpa de Julián, esto provocando que el Jaibo quisiera buscar venganza contra él, pero antes de eso él y su pandilla fueron en búsqueda de algo de dinero, ya que estos andaban medio quebrados. De ahí nos vamos con este niñito que lo llamaremos Ojitos, mismo que estaba todo triste en la plaza, ya que su padre lo había dejado en el lugar. En eso al lugar llegaron Jaibo y sus amigos, ya que tenían pensado robarle el dinero a este ciego llamado Don Carmelo, quien básicamente tocaba sus instrumentos a cambio de una moneda en el lugar, y el que se haría cargo de esto sería el buen pelón, pero al final el estafador resultó estafado, ya que el ciego se percató de lo que le iban a hacer y le dio un garrotazo al pelón. ¿Eso te gustó, amiguito? Mientras tanto Don Carmelo le pidió ayuda a Ojitos para que este lo pasara del otro lado de la calle, donde después del favor Ojitos le dijo que su padre lo había dejado abandonado. Esto provocó que Don Carmelo le dijera que se quedara en el lugar, ya que su padre regresaría por él, y después de eso Don Carmelo se dirigió a su casa. Pero más despacio, velocista, ya que Jaibo y sus amigos lo asaltaron, de esa manera quitándole el dinero que había ganado ese día. Y para colmo Jaibo le rompió uno de sus instrumentos. Más tarde nos vamos a la casa de Pedro, donde conocemos a su madre y a sus hermanos, donde Pedro después de un rato llegó a su casa, ya que él tenía algo de hambre, pero su madre toda cabrera le dijo que no le daría de comer, ya que Pedro solo se la pasaba perdiendo el tiempo en la calle. Todo esto provocó que Pedro le robara una telera a su madre, para de esa manera irse a la plaza, donde conoció a Ojitos, mismo que le contó sobre su situación, y vaya que este Pedro era algo mañoso, ya que le quitó el dinero que llevaba Ojitos para comprar algo de comida. ¡Desgraciado! Y en el lugar vemos como Julián llevaba a su padre, quien era un alcohólico, para su casa, ya que él se encontraba en un muy mal estado. Mientras tanto Ojitos y Pedro estaban comiendo bien felices, pero esto no sería por mucho tiempo, ya que Pedro se fue del lugar. Pero no obstante Ojitos lo siguió, ya que no tenía dónde pasar la noche. Y ambos fueron a la casa de Cacarizo, mismo que vivía con su abuelo, sus hermanos y su madre, quien estaba enferma. Y vaya que Cacarizo era bien buena onda, ya que él daba refugio en el establo de su casa. Y digo que era bien buena onda, ya que en el lugar de igual manera se encontraba el Jaibo. Pero ojo aquí, ya que el Jaibo quería darse a la pequeña hermana de Cacarizo, Meche. Al lugar llegaron Ojitos y Pedro, y pues no teniendo otra opción el Cacarizo optó por darles asilo. Y antes de dormir el Jaibo quería un poco de leche de burra, pero esta ya no tenía, pero quien no se quedó atrás fue Ojitos, ya que bebió de la mera fuente. A eso se le llama estrategia. Al día siguiente Jaibo le dijo a Pedro que lo llevara al lugar donde trabajaba Julián, ya que según el Jaibo quería hablar con él, así que Pedro lo llevó a esa chicharronera donde trabajaba Julián, donde Pedro le dijo a Julián que el Jaibo quería hablar con él. Así que Julián, demostrando que no le tenía miedo al Jaibo, decidió hablar con él, pero esto no sería en el lugar, sino algo lejos de ahí. Ambos amigos platicaron sobre que Julián tenía la culpa del encierro del Jaibo, y vaya que este Jaibo era algo listo, ya que hizo como que tenía el brazo lastimado para que Julián no le hiciera nada, pero en un descuido el Jaibo se quebró a Julián para después quitarle todo su dinero. Todo esto lo vio Pedro, quien quedó asustado por el suceso. Estás enfermo, Bruce Wayne. Mientras tanto Ojitos fue recogido por Don Carmelo, ya que según él le daría comida y vivienda, y pues Ojitos, no teniendo otra opción, decidió irse con Don Carmelo. Pero antes de llegar a su casa él pasó con Meche, ya que Don Carmelo la hacía de brujo y le hizo una clase de limpia a la madre de Meche, que como sabemos se encontraba enferma. Mientras tanto Ojitos le dio un diente de muerto a Meche para que éste la protegiera de todo mal. Regresando con Jaibo y sus amigos vemos como ellos seguían de faltosos, ahora con este hombre que no tenía sus extremidades, mismo a quien le quitaron sus pertenencias y de paso arrojaron el carrito con el que se movía por la calle.
Simios imbéciles. Bueno, y más tarde nuestro grupo de amigos estaban tomando un refresco, pero en eso llegó el pelón para decirles que habían encontrado el cuerpo de Julián sin vida. Esto hizo que todos fueran a la escena a ver qué show, bueno, a excepción de Pedro y Jaibo, ya que como sabemos Jaibo era el responsable y pues de alguna manera Pedro era su cómplice, así que ellos llegaron a un acuerdo donde se moverían cada quien por su lado, y si por alguna razón agarraban a uno, ese no iba a decir nada del otro. Esa noche Pedro regresó a su casa, donde su conciencia no lo dejaba en paz, esto provocando que Pedro tuviese un sueño muy extraño. Pero bueno, Pedro al día siguiente de alguna manera consiguió trabajo en esta cuchillería. Mientras tanto Ojitos estaba con Meche, quien se encontraba ordeñando. Esto lo aprovechó Ojitos y le dijo a Meche que la leche era buena para la piel, haciendo que Meche después de un rato se echara leche en las piernas. Pero ojo aquí, ya que en eso salió Jaibo, quien quería aprovecharse de Meche. Ojitos, quien estaba con Cacarizo, quiso ayudar a Meche, pero su hermano le dijo no lo haga, compa. Pero no se preocupen, que al final Meche se libró del Jaibo. Esto provocó que Ojitos tratara de aventarle un palo al Jaibo, y digo tratara ya que falló, él solo ocasionó que el Jaibo se le hiciera de a pedo, y al final el abuelo de Cacarizo corrió al Jaibo del lugar. Sus necesidades no son problema mío. Así que Jaibo tenía pensado vivir en estas ruinas cerca de donde vivía Don Carmelo. Esto provocó que ese día Ojitos lo viera, así que Jaibo aprovechó y le dijo que no dijera nada sobre que se estaría quedando en el lugar. Por su parte Don Carmelo sabía que algo andaba mal, ya que escuchó como Ojitos habló con alguien, y pues para no hacerse larga al final Don Carmelo le sacó la verdad a Ojitos sobre que Jaibo se quedaría cerca del lugar. Regresando con Pedro vemos como a él le gustaban mucho los animales, y esa misma noche él escuchó como el padre de Julián andaba buscando a los responsables de la muerte de su hijo, y minutos después Pedro regresó a su casa, donde le dijo a su madre que ya tenía trabajo, pero vemos como esta en verdad estaba molesta con Pedro. En eso los gallinas se agarraron a vergazos provocando que la madre de Pedro les pegara. Y esto hizo que Pedro quedara todo asustado, ya que no resistió ver cómo su madre les pegó. No mereces mi ayuda. Nos vamos al otro día con Pedro, quien se encontraba trabajando, pero ojo aquí, ya que al lugar fue Jaibo para hablar con él sobre el tema de Julián. Pero ¿qué creen? Este Jaibo aprovechó un momento y se robó un cuchillo del trabajo de Pedro, provocando que más tarde el patrón de Pedro se percatara que faltaba dicho cuchillo. Más tarde Jaibo fue a la casa de Pedro, donde conoció a su madre, y Jaibo al verla quedó flipando, y solo vemos como el Jaibo ahora se quería dar a la madre de Pedro. En ese lugar llegaron unos policías, ya que el patrón de Pedro lo había acusado por el robo del cuchillo. Mientras tanto Pedro estaba a punto de llegar a su casa, pero ojo aquí, ya que al ver que la policía estaba en su casa, él creía que lo estaban buscando por el caso de Julián, así que Pedro optó por no regresar a su casa, y esa noche vemos como este hombre le ofreció algo de dinero a Pedro a cambio de otra cosa. Pero no se preocupen, que al final, gracias a que la policía estaba cerca del lugar, Pedro no se fue con el hombre. Eso estuvo cerca. Esa noche Pedro pasó la noche en la calle, y al día siguiente sus vagabundos lo corrieron del lugar, y más tarde Pedro fue a trabajar con este explotador infantil, quien obligaba a los niños a mover los juegos mecánicos. Mientras tanto el Jaibo seguía en casa de Pedro, ya que como les dije él se quería dar a la madre de Pedro, y vaya que esto al final sí le resultó, ya que vemos como su madre de Pedro y Jaibo tuvieron que ver esa noche. Los días pasaron y un día Pedro regresó a su casa, donde su madre no lo recibió con la mejor actitud del mundo, provocando que Pedro casi le arrojara un banquito. Pero no se preocupen, que al final Pedro no hizo esto. La madre de Pedro tenía pensado llevarlo con la policía, donde este hombre le dijo que no podían encerrar a Pedro, ya que no había evidencia de que él había robado el cuchillo. Así que básicamente a Pedro solo lo iban a meter a la escuela corregidora. Un precio razonable. Y neta que parecía que la madre de Pedro no lo quería, ya que su actitud hacia él era muy despreciable, así que para no hacérselas larga vemos cómo dejaron a Pedro en la escuela correccional. Más tarde el Jaibo fue a ver a la madre de Pedro para preguntarle sobre su amigo, pero su madre decidió mandar por un tubo al Jaibo, ya que ella sabía que él había robado el cuchillo. De ahí nos vamos con Pedro, quien estaba con el director de la escuela, mismo que lo llevó con las gallinas para que Pedro les recogiera los huevos, pero ahí Pedro mejor optó por comerse un huevo crudo, esto causando la molestia de sus compañeros. Y vaya que Pedro no se andaba con mamadas, ya que ahí se peleó contra uno de sus compañeros para después matar a una gallina. Actúas en forma extraña últimamente.
pero neta que el director era un hombre de paz, ya que le dio 50 pesos a Pedro para que fuese por cigarrillos a la tienda, esto para darle la confianza y el cariño que Pedro necesitaba. Pero ojo aquí, ya que afuera de la escuela lo estaba esperando el Jaibo, mismo que le quitó los 50 pesos que le había dado el director a Pedro, pero Pedro no se quedó con los brazos cruzados, así que él más tarde fue donde se encontraba Pedro para hacérsela de pedo al Jaibo, y de esa manera iniciar los Pedro Jaibo vergazos. Al final Pedro dijo en público que el Jaibo había matado a Julián, provocando que la gente llamara a la policía, pero esto fue en vano ya que el Jaibo se escapó del lugar, y quien igual tenía que denunciar al Jaibo era Don Carmelo. Pero bueno, mientras tanto Pedro esa noche fue con Ojitos para que le dijera dónde se quedaba el Jaibo, ya que Pedro quería venganza, pero más despacio velocista, ya que en el lugar llegó Don Carmelo, y pues para no hacérselas larga Pedro optó por irse del lugar, provocando que Don Carmelo regañara y corriera a Ojitos de su hogar. Ahí Meche, quien de igual manera estaba en el lugar, le regresa a Ojitos el diente de muerto que le había dado, esto para que lo protegiera, y más tarde Don Carmelo fue con la policía para decirles dónde se escondía el Jaibo. Mientras tanto el Jaibo estaba en el corral del Cacarizo, pero ojo aquí, ya que Pedro fue por él, pero esto solo provocó que el Jaibo lo matara. ¡Desgraciado! De esto se percató Meche y su abuelo, así que fueron al establo donde vieron el cuerpo de Pedro. Ahí rápido el abuelo de Meche supo que tenía que tirar el cuerpo de Pedro para que así no se metieran en problemas. Por su parte el Jaibo regresó al lugar donde se quedaba, pero ojo aquí, ya que en el lugar estaba la policía esperando. Mismos policías que terminaron con la vida del Jaibo. Por su parte Meche y su abuelo tiraron el cuerpo de Pedro a un barranco, y con este plano termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción, deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera, y eso sería todo de mi parte, amigo o amiga que me ve, nos vemos hasta la próxima, adiós, ¡pum!